¿Cómo reaccionarías si te enviaran una carta con evidencia de la infidelidad de tu esposa? Nuestra historia tratará sobre este infierno absoluto y sin diluir. Las últimas horas para David Jenkins no habían sido más que dolor e incredulidad. Un mensaje de correo electrónico anónimo decía que su amada esposa de 6 años, Laurent, había sido vista entrando a una habitación en un motel barato el miércoles anterior por la tarde y que ahora estaba almorzando con el mismo hombre nuevamente. Decir que David estaba conmocionado sería quedarse corto. Él y Lauren estaban profundamente enamorados, tenían relaciones íntimas de 3 a 5 veces por semana, y su vínculo generalmente era intenso y sincero. Aún no tenía 30 años. Aún así, no podía ignorar el correo electrónico ni sus implicaciones. Entonces, sintiéndose más tenso y nervioso que nunca en su vida, condujo a casa ese día, un hombre cambiado. Al llegar a casa alrededor de las 6:00 p.m., como de costumbre, vio el automóvil de Lawrence ya en el camino de entrada, todavía con su ropa de trabajo. Ella estaba parada en el fregadero enjuagando verduras. Cuando entró en la cocina, ella lo saludó vacilante y dejó su maletín. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?» Lawrence se secó las manos con una toalla antes de girarse para besarlo. David se sorprendió de lo despreocupada que estaba Lauren después de pasar el día con otro hombre. Genial. Pero hubo malas noticias esta tarde con respecto a un proyecto en el que estamos trabajando, y parece que tendré que ir a Greensboro el viernes, así que no estaré en casa hasta las 8:00 p.m. dependiendo de cómo vayan las reuniones. David conocía bastante bien el horario de trabajo de Lauren, y sabía que su horario era más flexible los miércoles y viernes por la tarde. Entonces, su primer pensamiento sobre cómo verificar las acusaciones en este correo electrónico fue facilitarle aún más las cosas a Lauren el próximo viernes. La crisis del proyecto, la reunión y el viaje de negocios eran mentiras, y en cambio acordó tomarse el viernes libre y hacer algunos trabajos preliminares, así como cuidar el motel para Lauren y su amante. Bueno, al menos no tienes que quedarte a pasar la noche y aún podemos pasar todo el fin de semana juntos, sugirió Lauren. Ya que realmente no puedes predecir cuándo volverás a casa, ¿podrías llamarme cuando salgas de Greensboro? Intentaré prepararme lo mejor que pueda para la cena. David pensó ayer por un momento que no se habría dado cuenta, ni siquiera pensó en lo considerada que Lauren había sido al tratar de hacer posible la cena juntos a pesar de su viaje de negocios no planeado. Ahora se preguntaba si ella le había pedido que le diera un periodo de 2 horas para cubrir sus huellas y eliminar las huellas de su amante, por supuesto. Te llamaré cuando tenga una mejor idea de cuándo puedo live de Greensboro. Y también te llamaré desde la carretera cuando tenga una mejor idea de a qué hora estaré en casa. Bien. Debido a que el objetivo del viernes ahora era facilitarle a Lauren hacer trampa nuevamente si realmente era ella en el motel y si este correo electrónico era exacto, David quería que Lauren se sintiera cómoda sabiendo que no tendría forma de atraparla. David, voy a preparar la cena y luego a darme una ducha rápida. ¿Podrías vigilar esta sartén mientras no estoy? ¿Asegurarse de que las verduras no se quemen?, preguntó Lauren, tomando su bolso y subiendo las escaleras. Por supuesto, cariño, no te preocupes, respondió David, mientras tanto pensando para sí mismo, eso es extraño, pensé que ella solía dejar su bolso abajo. La ducha en sí también le hizo pensar, aunque no era raro, ella generalmente no se duchaba inmediatamente después de regresar a casa. Entonces, mientras revisaba su correo y agitaba sus verduras, nerviosamente se preguntó si la ducha accidental tenía algo que ver con las noticias en el correo electrónico que había recibido antes. Arruina mi vida, pensó David. Un correo electrónico anónimo y estoy cuestionando todo sobre mi matrimonio que pensé que era absolutamente maravilloso. Hasta hoy, en la cena, David estaba claramente pensativo. ¿Algo más está mal, cariño? Además del proyecto del que estabas hablando, pareces terriblemente callado y casi en otro planeta, Lauren finalmente preguntó, habiendo recibido una respuesta concisa a un par de preguntas que había hecho. No, lo siento.
Supongo que estoy cansado y también pensando en lo que tengo que hacer mañana para estar listo para ir a Greensboro el viernes. David respondió que sabía que necesitaba actuar con normalidad para no hacer que Lauren pensara que algo era inusual. ¿A David le pareció casi gracioso lo que se considera normal ahora? Mi esposa podría estar engañándome, o alguien con un sentido del humor de mierda podría hacerme una broma. O podría ser víctima involuntaria de una mala dirección de correo electrónico. ¿Qué pasaría si fuera una mujer completamente diferente y el remitente la confundiera con mi esposa? Al diablo con esta vida. Ayer confiaba en mi felicidad y hoy soy un desastre de dudas. La cena se aclaró y después de ver la televisión por un tiempo, David y Lauren hablaron sobre los planes para el fin de semana y finalmente comenzaron a prepararse para irse a la cama. David ya había mencionado que se acostaba temprano porque tenía que levantarse temprano al trabajo para prepararse para el viaje. El estómago de David se revolvió al pensar en lo que haría si Lauren hiciera algún avance hacia Intime esta noche. Reflexionó los miércoles por la noche y si había habido un patrón en sus recientes encuentros íntimos, y se dio cuenta con horror de que su recuerdo era de unos 50-50. Conectándolo con su ducha después del trabajo, sintió que estaba en la oscuridad tratando de atrapar un burro de dos caras. Lauren se metió primero en la cama y cuando David se unió a ella, rápidamente se acurrucó detrás de él, lo abrazó con fuerza y se acercó para rascarle el pecho. ¿Puedo distraerte del trabajo durante 30 minutos, amor mío? Lauren sugirió juguetonamente. Mierda. David pensó. ¿Cuánto más puedo tomar antes de perder el control? Pacientemente se apegó al plan y dijo, por mucho que me gustaría, querida, no te serviré de mucho hoy ni mañana. Estoy demasiado distraído con este proyecto que se cierne sobre mí. Mientras decía esto, nuevamente no podía creer cuánto había cambiado su vida y los 60 segundos que tardó en leer y comprender ese simple correo electrónico que había recibido hace solo 10 horas. Está bien, cariño, lo entiendo. Solo pensé que si estabas dispuesto, te ofrecería un merecido alivio del estrés. Lauren abrazó a David con fuerza y le besó la nuca antes de decirle buenas noches y darse la vuelta. David se sintió aliviado y desconcertado al mismo tiempo. ¿Qué quiso decir con si estás listo para eso, mi vida? David se levantó y se fue a trabajar antes de que Lauren se despertara, por lo que evitó más preguntas o miradas penetrantes. Se dio cuenta de lo mal que lidió con un problema, real o imaginado, anoche. Le recordó el corazón traicionero de Poe y al darse cuenta de eso, supo que tenía que evitar otra noche de contacto cercano con Lauren. Hola cariño, voy a trabajar hasta tarde esta noche preparándome para mi viaje y reuniones mañana, así que no te preocupes por la cena para mí y probablemente te veré antes de acostarte. David le dejó un mensaje de voz alrededor del mediodía. Sin embargo, el jueves pasó sin prepararse para reuniones de negocios. David era planificador y organizador por naturaleza y profesión, así que aunque no tenía datos concretos sobre la infidelidad, quería organizarlo todo. Llamó a todos hasta que encontró un abogado que pudiera reunirse con él al día siguiente y buscó en Internet dispositivos de grabación. Después de decidir qué quería comprar, buscó por la ciudad algunas tiendas locales que tuvieran dispositivos similares y encontró una tienda a la que pasaría antes de regresar a casa. David era lo suficientemente competente en su trabajo real como para que nadie le preguntara qué estaba pasando, pero su corazón y su mente claramente estaban en otra parte. Llegó un poco tarde al trabajo y luego fue a una tienda que vendía equipos de escucha y compró un simple bolígrafo activado por voz que pensó que podía esconder en el bolso de Lauren, que generalmente estaba con ella en su oficina y automóvil. También trajo trabajo a casa para fingir que se estaba preparando para un viaje al día siguiente antes de que Lauren se fuera a la cama. Hola cariño. Estoy muy contenta de que finalmente estés en casa, dijo Lauren, caminando hacia la puerta cuando David llegó alrededor de las 9:00 p.m. ¿Cómo va el proyecto y el viaje? Creo que no está mal. Desde que nos enteramos de estos nuevos problemas, hemos asignado más recursos a esto, así que espero que todo se resuelva el viernes. Para bien o para mal, pensó David. Para bien o para mal.
Me pregunto si ella siente lo mismo ahora. La noche del jueves, para alivio de David, fue una repetición de la noche anterior, solo con abrazos. Para su crédito, Lauren parecía completamente intacta y, por lo que David podía decir, actuó de la misma manera hacia él que antes. Sin embargo, en términos relativos, era un desastre tan completo que probablemente no fue difícil para Lauren parecer normal en comparación con David. El viernes, levantándose de nuevo al amanecer, David revisó el bolígrafo, lo metió en el bolso de Lauren y salió de la casa. Mató un rato en la cafetería y luego fue a reunirse con su abogado a las 10:00 am. David consideró esta reunión únicamente para obtener información, pero al final, realmente le gustaba el abogado. Discutieron el correo electrónico de David y sus temores aún no confirmados, así como el hecho de que hoy era una cita con un posible amante, que David iba a consultar él mismo. Admitió que no tenía nada más que ese maldito correo electrónico, por lo que contratar a un investigador privado o miles de dólares en equipos de vigilancia electrónica no tenía mucho sentido. Del abogado, David aprendió sobre la realidad formularia del divorcio. Para el caso, sin hijos, un divorcio sin culpa fue relativamente simple, especialmente porque David y Lauren ganaban salarios comparables y tenían saldos similares en los planes de jubilación. La casa estaba en gran parte endeudada, por lo que liquidarla sería más un shock emocional que una tensión financiera. Sin embargo, David dejó la oficina de abogados en completa confusión. ¿Cómo puedo siquiera enfrentar esta pesadilla y pensar que no será tan mala? Estábamos destinados a estar juntos para siempre. Hasta que la muerte nos separe. David pasó el almuerzo en Starbucks, navegando por Internet y continuando investigando lo que se llama divorcio. Los sitios web están repletos de información sobre cómo detectar a un cónyuge infiel, cómo evitar la detección al hacer trampa, cómo ocultar ingresos y cómo encontrarlos. Los sitios más instructivos fueron los dedicados a por qué los cónyuges engañan. Nada. David Reid tocó la fibra sensible con la motivación de Lauren. Este solo hecho probablemente fue la razón por la que, en el fondo, David esperaba que todo fuera un error. Lauren no podía engañarlo. Estaban demasiado unidos, demasiado enamorados, demasiado sincronizados entre sí para que fuera verdad. Cuando ya no pudo detenerse en el tema del engaño, empacó sus cosas y se fue, dirigiéndose al motel. El tiempo pasó lentamente, o eso le pareció a David. Mientras conducía hacia el motel mencionado en ese maldito correo electrónico, se dio cuenta de que si todo este asunto era realmente cierto, entonces era muy posible que Lauren no usara siempre el mismo motel. Si eso fuera cierto, entonces todo su día podría haber sido en vano, y de todos modos no habría sabido nada con certeza. La pluma que él había colocado en su bolso eventualmente podría dar algún fruto. Pero David sabía que ya no podía soportar esta incertidumbre sobre el estado y el futuro de su matrimonio. Entrando al estacionamiento del motel a la 1:40 p.m. condujo hasta encontrar un lugar de estacionamiento remoto que daba a la mayoría de las habitaciones y la oficina. Ahora solo debe esperar. No había mucha gente entrando y saliendo en el motel, así que cuando el hombre estacionó el café con leche modelo Acquiere visitó la oficina y luego entró en la habitación del primer piso, David le pareció vagamente familiar. El nombre no vino a la mente, pero David pensó que había visto a este hombre antes. Todas las dudas de David terminaron, al igual que sus esperanzas. Unos 5 minutos después, cuando el Honda Accord de Lauren se estacionó junto al acre, saltó, bolso en mano, caminó hacia la puerta de la misma habitación y llamó rápidamente. Unos segundos después, el hombre abrió la puerta y Lauren entró con su habitual tranquilidad y confianza. Al diablo con mi vida. Todo es verdad, pensó David, golpeando el volante con los puños. ¿Cómo pudo Lauren hacernos esto? ¿Y por qué? Simplemente no había rima ni razón para ello. David nunca se había sentido tan ciego en su vida. Al planificador y organizador le acababan de quitar la alfombra de debajo de él. Los pensamientos de David corrían a izquierda, derecha, arriba y abajo, como la nueva montaña rusa Fury en Kerouac Woods. Y de repente se dio cuenta de que ahora estaba compartiendo una parte desmoronada en un matrimonio en completa y grave crisis.
sabiendo que hoy era al menos el segundo caso de Lauren engañando y el hecho de que ella estaba evitando el trabajo para hacerlo hizo que David sintiera que no había nada más que ganar merodeando por el motel, no tenía intención de enfrentarlos llamando a la puerta. Esto podría ponerse desagradable, y necesitaba tiempo y espacio para calmarse y prepararse para cualquiera que fueran sus próximos pasos. Su falta de fe hasta este momento lo había dejado lamentablemente sin preparación emocional para sus próximos pasos. Entonces recordó el bolígrafo que había puesto en su bolso y se estremeció amargamente. Sonido en tiempo real, pensó con dolor. Es simplemente genial. Tuvo la presencia mental de tomar algunas fotos de los dos autos estacionados uno al lado del otro frente a su nido de amor, y tomó un primer plano del auto del hombre, que tenía matrícula, antes de girar lentamente hacia la salida y regresar a la carretera. No tenía un destino en mente, pero condujo sin rumbo fijo durante un tiempo hasta que casi se pasa un semáforo en rojo y casi es atropellado. Esto lo sorprendió, así que se detuvo en una cervecería y bebió una cerveza, tratando de ordenar sus pensamientos. Al principio pensó que acababa de pasar de la sospecha ociosa a la plena conciencia, pero se dio cuenta de lo poco que sabía en ese momento. No tenía idea de quién era este tipo, cuánto tiempo había estado sucediendo y, lo que es más importante, por qué. Hasta donde él sabía, durante más de 7 años él y Lauren habían sido exclusivos, se comprometieron y luego se casaron. Tenía suficientes pruebas para contradecir, pero no las suficientes para saber si lo que Lauren respondería sería cierto. Por mucho que le doliera escuchar la grabación de la cita de esta tarde, sabía que tenía que esperar a sacar el bolígrafo de su bolso antes de decirle algo a Lauren. También sabía que no podía estar cerca de su enamorado, Lauren, si ella estaba de humor para tener intimidad con él más tarde después de su supuesto viaje de negocios. Él la había estado alejando esta semana, citando el viaje, por lo que su excusa preparada habría desaparecido y una mayor negativa a tener intimidad con Lauren probablemente habría aumentado su conciencia de que algo andaba mal. Entonces, ¿qué hacer? Necesito este bolígrafo. Entonces necesito confirmar rápidamente que hay algo en él y luego podría salir de casa y quedarme unos días para averiguar dónde estoy parado y toda esta basura. David garabateó en su mente. Con este plan general en mente, David tuvo un pensamiento insidioso. Ella pensó que llegaría más tarde de lo habitual esta noche para poder sacudirla a ella y a su amante. Necesito llamar con la noticia de que estoy casi en casa. Después de terminar su cerveza y pagar la cuenta, condujo el automóvil de regreso a la carretera y marcó el número de teléfono celular de Lawrence. Grabó un mensaje de voz. Hola cariño, buenas noticias. El trabajo de preparación valió la pena a lo grande y todos hicieron un gran trabajo para que todo volviera a la normalidad. Así que estoy a unos 30 minutos de Charlotte y el tráfico no es tan malo. Debería estar en casa a la hora habitual. Espero que esto le asuste, dijo David en voz alta para sí mismo. Se dirigió hacia la casa y al llegar rápidamente empacó un par de maletas y las colocó en el maletero de su automóvil. Luego se sentó y le escribió una nota a Lauren. Dependiendo de cómo hubiera ido la noche, quería poder escapar sin mucha confrontación. No sabía lo que había en la cinta, así que no quería una confrontación a gran escala. Por el momento, parte de su razonamiento también era aturdirla tanto como ella la aturdió a ella, tanto como ella lo aturdió a él. Cuando David llamó, Lauren y su amante Rob estaban en la agonía final de tener intimidad por segunda vez ese día. Hoy era su último día juntos, y gracias a la pista extra que David Russ les había dado, hicieron su segunda vuelta por primera vez. También lo habían visto como una celebración o un baile de victoria, pero ahora parecía un movimiento potencialmente descuidado. Al escuchar el mensaje de voz, murmuró, necesito mover a Rob. Fue David quien dijo que ya regresaba y que estaría en casa alrededor de las 6:00 p.m. como de costumbre. Bueno, al menos recibiste la llamada telefónica de alerta temprana, prometió. Rob respondió en broma mientras Lauren lo abrazaba y se despedía, luego corrió rápidamente al baño para ducharse. La rutina y los hábitos tomaron el relevo. Rob se vistió y salió de la habitación mientras Lauren se duchaba.
Se dirigía al gimnasio para su entrenamiento estándar después de la ducha fría. De camino a casa, Lauren estaba más preocupada por el regreso anticipado de David a casa y su alegre estado de ánimo por el cambio positivo del proyecto. Pensé que llegaría tarde a casa y probablemente estaría agotado por las reuniones y los viajes, pero probablemente querría hacer el amor esta noche después de perderse la mayor parte de la semana, pensó mientras se dirigía a su vecindario. Todavía un poco nerviosa, dobló la esquina, se acercó a su casa y vio el auto de David ya en el camino de entrada. ¡Santa mierda! Le fue bien en el tráfico del viernes, murmuró en voz alta. Estacionando su Accord junto a su nuevo civil, Lauren pensó que tal vez querría abalanzarse sobre ella tan pronto como entrara. Ella pensó que tal vez una oferta preventiva de una buena cena navideña podría ser una buena idea. David estaba inquieto cuando escuchó el auto de Lawrence en el camino de entrada. Esta sería la primera vez que la vería desde que sabía con certeza que era una tramposa infiel. Bolsas empacadas y en el auto una nota preparada. Todo lo que necesitaba era un bolígrafo para escribir. Se sentó en la sala de estar para poder atrapar a Lauren tan pronto como llegara. «Hola, Darlingen». Lauren exclamó cuando entró y vio a David levantarse de su silla. «Parece que todo salió bien. ¿Por qué no salimos a comer y celebrar?». Ella le preguntó mientras se abrazaban y se besaban. «Eso suena genial ya que llegué temprano a casa, ¿por qué no subes y te cambias mientras reservo una mesa en algún lugar?». David sugirió. Lauren aceptó de inmediato y arrojó su bolso de trabajo y su bolso sobre la mesa antes de subir las escaleras hasta el dormitorio principal. David esperó hasta que escuchó que comenzaba la ducha, luego fue a su bolso y sacó un bolígrafo. Presionó rebobinar y luego tocó, escuchó a los amantes comenzar a hablar y rápidamente apagó la perilla. «Bueno, eso lo resuelve todo. Es hora de salir de aquí». Y David sacó su nota para Lauren y la dejó en la mesa junto a sus bolsos. Haciendo una pausa en la puerta, David miró hacia atrás a su casa y, tristemente, al darse cuenta de que nada volvería a ser lo mismo entre él y ella, Lauren se apresuró a ducharse. Ella sugirió que él podría tener hambre después del viaje y que también podría querer tomar Intum más tarde. Al no verlo en la sala de estar, se dirigió a la cocina y vio una nota sobre la mesa. Tomándolo y comenzando a leer, ella jadeó. «No. Dios, no. Esto no puede ser verdad. Lauren, celo de tu amante y tu aventura». No podía creer que fuera verdad. Pero tu cita de la tarde en el motel disipó todas las dudas. Aplastaste mi alma, y estoy tan triste y enojada que no puedo estar cerca de ti. Me iré por una noche o dos. Me iré 1 o 2 noches mientras trato de ordenar mis pensamientos. Y luego te llamaré para programar una hora para hablar. No intentes contactarme ni encontrarme. Confía en mí cuando digo que no debería verte hasta que esté lista. David. David salió de la casa y se fue al hotel. Una vez instalado en su habitación, cenó abajo, pidió un whisky doble en las rocas y luego regresó a regañadientes a la habitación para escuchar la grabación de la traición de Lauren a sus votos matrimoniales por la tarde. Sentado en una silla junto al escritorio, encendió la grabadora y escuchó el siguiente sonido tan pronto como Lauren entró en la habitación. Lauren. Hola, Rob. No puedo creer que ya hayamos terminado con esto, tanto en términos de reuniones como de tiempo. No pensé que podríamos celebrar tan fácilmente al menos 5 reuniones e incluso dentro de los 30 días. Rob. Hola, Lauren. Sí, pensé que tomaría más tiempo. Dedicamos mucho más tiempo a planificar y preparar que a ejecutar. Supongo que este es el resultado de una buena planificación. Lauren. ¿Sí? Creo que tengo que decir que me alegro de que haya terminado. El estrés de ocultar nuestra aventura me está afectando. Y entiendo por qué los asuntos a largo plazo generalmente conducen a resultados desastrosos. Rob. Sí, es lo mismo aquí. Sé que mi esposa no tiene idea, pero puedo ver cómo esto podría detenerse fácilmente con el tiempo.
Dijiste que David no estaría en la ciudad hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Estaba pensando que podríamos tomar una copa hoy para celebrar nuestro éxito y terminar con una explosión, por así decirlo. Ja, ja. Eso fue bastante patético, Rob. Estoy un poco a favor, pero las reglas son las reglas, así que no hacemos nada nuevo que no esté en la lista. Lauren y Rob se desnudaron, y David escuchó besos y suaves sonidos provenientes de Lauren. David oyó crujir la cama. David escuchó los 90 minutos de intimidad ilícita entre Lauren y Rob. Dos cosas le impactaron. Primero, el íntimo parecía normal, incluso ordinario, y David no podía imaginar por qué Lauren arriesgaría su matrimonio por lo mismo. Rob usó protección durante el coito, y nada de lo que hicieron fue extravagantemente erótico. En segundo lugar, ninguno de los dos humilló o difamó a sus cónyuges. David sabía que la aventura era real. Habían salido 5 veces, pero él todavía no tenía idea del porqué detrás de eso. El viernes por la noche estuvo mayormente sin dormir tanto para David como para Lauren. Eventualmente, David se rindió y se dio cuenta de que no había nada más que ganar con la grabación. Decidiendo aprovechar el fin de semana y la libertad del trabajo, le escribió a Lauren: iré a tu casa a las 11:00 a.m. para hablar, si eso te parece bien. Lauren agarró su teléfono cuando escuchó un ping de mensaje entrante. Sí. Por favor, ven a casa. Lamento mucho haberte lastimado. David no prestó atención a la respuesta de Lawrence. Al llegar poco antes de las 11 a.m., David caminó penosamente hasta la puerta principal y tocó el timbre. Lauren abrió el timbre. Lauren abrió la puerta. David, no tienes que llamar a tu propia casa. No me sentí cómodo entrando, respondió David. ¿Podemos sentarnos a la mesa de la cocina y discutir los próximos pasos? Lauren no estaba contenta con el comportamiento profesional de David y la forma en que se desarrollaba esta discusión. Sentados uno frente al otro en la mesa, Tim se quedó quieto por un momento antes de que David se aclarara la garganta y le hiciera una pregunta que sacudió a Lauren hasta la médula. ¿Estás negando de alguna manera significativa que me haya enterado de tus actividades con Rob? Lauren se echó a llorar y pensó en la pregunta de David y en lo concentrado y práctico que estaba. Esta conversación, en su opinión, debería haber tenido como objetivo hacerle entender a David que nada de lo que hizo cambió sus sentimientos por él y que ella y Rob tuvieron esta aventura solo para demostrar lo equivocado de sus colegas de trabajo. David, antes de continuar, primero debes entender que Rob y yo solo hicimos esto para demostrar que podíamos tener una aventura sin que nadie lo supiera. Hace unos meses, muchos de nosotros en el trabajo estábamos discutiendo asuntos y como casi siempre se descubren, así como la trágica confusión que causan en los matrimonios. El debate se dividió en dos bandos. Algunos pensaron que todos los casos más allá del alcance de una aventura de una noche ciertamente se resolverían. Otros pensaron que mantener en secreto más de una aventura de una noche requeriría cierta planificación y, por supuesto, una buena cantidad de engaños, pero se podría hacer. Rob y yo entramos al último campamento y luego hablamos sobre qué precauciones serían necesarias. Espera un segundo. ¿Estás diciendo que fue solo un experimento o un juego solo para ver si puedes tener una aventura que pase desapercibida? Sí. De hecho, eso es todo. Es solo que hablar de ello se ha convertido en un juego. Las hipótesis que planteamos durante algunos almuerzos simplemente cobraron vida propia. Y eventualmente lo presentamos con bastante buen detalle, y estábamos convencidos de que podíamos lograrlo. Pero ese era el problema. Tener verdadero éxito significaría que ni una sola alma podría o sabría nunca lo que habíamos logrado. Para resumir, decidimos probar nuestro plan, plenamente conscientes de que Rob amaba a su esposa tanto como yo te amo a ti, y que este juego, por así decirlo, no significaba nada en lo que respecta a nuestra relación. Fue solo íntimo. Y una de nuestras condiciones para la prueba era que tenía que durar al menos 30 días, y teníamos que reunirnos al menos 5 veces. Pero fue solo íntimo. David, no nos amamos en absoluto.
Amamos a nuestros cónyuges. A propósito, no hicimos nada íntimo que no compartiéramos con nuestras parejas y nunca les quitamos nada a nuestros cónyuges. ¿Qué quiere decir? ¿No me quitaron nada? Solía tener una esposa fiel, pero ahora no. Sí, supongo que ahora que sabes que es verdad. Pero si nunca lo supieras, creerías que soy fiel en mi corazón. No tenía sentido, era íntimo. Y durante todo este mes, si querías intimidad después de que Rob y yo estuviéramos juntos, nunca te rechacé. Genial. Lauren. Segundos descuidados y sin daños. Me siento realmente cálido y confuso ahora. Mira, sé que estás herido y debes sentirte terrible por lo que descubriste, y realmente lamento haberte lastimado. Pero espero que los detalles que he compartido puedan disipar cualquier duda sobre mi amor por ti y borrar cualquier pensamiento sobre mis sentimientos por Rob. Él es solo un compañero de trabajo con el que tuve una hermosa noche. Pero eso es todo lo que era. Sin amor, sin sentimientos. Es solo porque, ya sabes, es algo terrible en este momento. Rob y yo fuimos muy cuidadosos, y confiábamos en que nunca nos descubrirían, y nunca hubiéramos pensado que causaría ningún daño a nuestros matrimonios. Vale, entonces es una larga historia admitir básicamente que me engañaste durante un mes con un hombre que no era tu marido. Unas 5 veces, y tenía la intención de mantener la aventura en secreto para mí, tu esposo, hasta el final de nuestra vida juntos. Volviendo a mi pregunta principal, supongo que no estás negando ninguno de los hechos repugnantes que he aprendido sobre tus actividades con Rob. Lauren se hundió un poco ante el repetido ataque directo a sus excusas. Sí, supongo que los hechos son los que son, pero las razones deben importar. A ellos. Fue solo íntimo. Y ni siquiera fue íntimo generado por la atracción mutua. No había lujuria entre nosotros. Solo necesitábamos estar ahí el uno para el otro para demostrar que podíamos ocultar el romance. Íntimo no tenía sentido para ninguno de nosotros. David se debatió entre pensar que Lauren debió haberse tragado un frasco de píldoras estúpidas el mes pasado y preguntarse si siempre había tenido creencias tan locas. No parece que haya mucha pasión entre ustedes dos. Eso es, David. No había pasión. Fue justo a tiempo. Sé que estás herido, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para enmendarlo. Esperen. Todo esto era solo una excusa íntima, es una tontería y deberías saberlo muy bien. Hablamos de ser fieles cuando decidimos ser exclusivos. Discutimos esto extensamente cuando hablamos sobre el matrimonio. Salimos en exclusiva durante casi un año. Y hablamos de nuevo antes de proponérselo. Prometimos fidelidad específicamente el uno al otro durante la consejería prematrimonial y en nuestros malditos votos matrimoniales. No recuerdo una sola mención de la excusa íntima. Lauren vio que no tenía sentido discutir con su historia. David, tienes razón. Hablamos extensamente sobre la fidelidad. El punto que estoy tratando de señalar es que estamos en la misma página donde importa. Es decir, nuestro amor mutuo. Solo te he amado durante los últimos 7 años o más y nunca durante un segundo tuve los más mínimos sentimientos por Rob. Si juegas a Yahtzee con Rob. Si tocar Yahtzee con Rob 5 veces en un mes pudiera marcar la diferencia, lo haríamos. Solo fue íntimo. Pero íntimo era necesario para llevar a cabo el romance secreto. Era más como si todo fuera culpa de las estúpidas pastillas. Y luego David saltó sobre lo que Lauren acababa de decir. Entonces, ¿por qué no jugaste a Yahtzee? ¿O deberías haber jugado backgammon? ¿O simplemente hacer alguna otra maldita cosa que no sea solo Intel? Dejaste en claro que no tenías que pasar la noche con Rob. Y también dijiste que ninguna otra alma sabría sobre este asunto para que pudieras hacer otra cosa en esa habitación de hotel que pareciera y oliera a romance. Misión cumplida, ¿verdad? Para demostrar que eras capaz de tener una aventura amorosa, en realidad no tenías que tener intimidad. Aún tenía que ocultar sus actividades a sus cónyuges, por lo que había algo de culpa involucrada.
De todos modos, salías temprano del trabajo, así que aún tendrías que ocultarlo. Realmente no importaba. Con o sin intimidad. Lauren inclinó la cabeza hacia un lado mientras consideraba el desafío de David, y sintió que pensaba rápida y profundamente. Lauren no podía pensar en ninguna otra excusa para superar su suposición. Como nadie lo sabrá nunca, realmente no importaba si Rob y yo teníamos intimidad o no. Para ganar nuestra pequeña apuesta no anunciada, solo teníamos que jugar el asunto con todos los secretos necesarios, reuniones y hoteles. Entonces, ¿por qué realmente tuvo intimidad? No lo sé, David. Nunca pensé en este aspecto del secreto. Planeamos una aventura secreta para ver si podíamos hacerlo. Entonces decidimos probar nuestro plan. Solo se esperaba que llegáramos hasta el final. Lauren, todo el día de hoy has estado usando la palabra solo para minimizar lo que has hecho. De la misma manera que dices solo un segundo o solo un poco, cuando en realidad lo que has hecho es dañar seriamente el daño. Y es lo peor que cualquiera de nosotros podría hacerle a nuestro matrimonio. El hecho de que no lo veas tú mismo es probablemente peor que el hecho de que te hayas follado a otro hombre 5 veces en un mes. Demonios, casi sientes que solo has jugado con él 5 veces, así que no es gran cosa. Bueno, esto es muy importante para mí y de momento no hemos llegado a ningún lado. Así que me voy por ahora. David se fue. Al regresar al hotel el lunes, canceló el trabajo y comenzó a pensar en los argumentos de Lawrence. Él no podía creer que ella pensara tan poco en su lealtad que la dejaría de lado para ganar una apuesta fantasma contra colegas de trabajo que no sabían nada. Todo es un juego para ella, pensó David para sí mismo. He tenido suficiente. Lauren accedió fácilmente a otra reunión al día siguiente. ¿Qué es eso? Lauren preguntó rápidamente, mirando a través de una pila de papeles. Es solo una estafa, respondió David. Escribe cómo te gusta esta historia. Por ejemplo, me gustan las acciones del personaje principal. ¿Para quién eres? Estamos esperando sus respuestas en los comentarios hasta nuevos videos.